Responde el teniente, dice: no lo puedo asegurar, pero el cateo era justificado basado en la información que habían escuchado no solo de mí. El cateo se envió una hora después, me pareció algo normal. Después, al considerar todos los elementos, me parece que ese cateo no era para ver si habían guerrilleros adentro, porque se fueron directamente a registrar la casa de los curas. Fue Herrera Carranza el que le pidió a uno de sus subalternos, el teniente Héctor Ulises Cuenca Ocampo, que acompañara el cateo. Cuando me lo dijo, me fui con uno de los analistas a incorporarnos al cateo. Llegamos hasta la entrada de la UCA, pero a la entrada me dijo un oficial de la PH que daba seguridad, que ya habían pasado hacía varios minutos y que estaba oscuro. Decidimos no entrar. Héctor Ulises Cuenca Ocampo, otro graduado de las escuelas de las Américas, es también requerido por el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional Española. Según la abogada demandante Almudena Bernabó, Cuenca Ocampo fue localizado trabajando en servicios de seguridad en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, Estados Unidos, pero desapareció en cuanto se hicieron públicos los requerimientos del juez español. Pregunta el periódico: ¿no te pareció raro que enviaran en plena ofensiva a una parte del batallón Atlacata a realizar el cateo? No me pareció raro que enviaran a la sección de reconocimiento del Atlacat por la cercanía con el Estado Mayor. No sé cómo coordinó Herrera Carranza con el Atlacat para enviar a Cuenca Ocampo. Lo debe haber enviado por interés propio de nuestra unidad militar, porque estaba muy cerca de nosotros. No era descabellado pensar que se habían metido guerrilleros allí. Cuenca Ocampo me contó que Yacuría se había molestado por el cateo, que le pidió su nombre para reportarlo. Cuando me dijo eso, le dije: ¿por qué no lo amarraron, pues? Por eso primero pensé que lo habían matado por resistirse al arresto, hasta que supe que eran 8 los muertos. 6 sacerdotes jesuitas más 2 mujeres fueron asesinados por soldados del batallón Atlacata en la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Pero algunas horas más tarde, cuando los primeros informes llegaron a la Dirección Nacional de Inteligencia, que compartía oficinas con la CIA, los oficiales recibieron el reporte de 8 curas muertos. Los agentes estadounidenses de inteligencia, según Luis Parada, no sabían nada. En medio de aquel desconcierto, Parada decidió ir a la UCA a ver qué había pasado. Uno de los agentes norteamericanos se unió a la exploración. Yo decidí ir con Herrera Carranza a la UCA. El jefe del equipo de la CIA, que se llamaba Amado, identificado en el libro de Dogger como Amado Gayol, se vino con nosotros. Amado estaba fuera de la reunión y fui yo quien le dije que viniera con nosotros. Él no sabía qué había pasado. Yo se lo conté. Él vio que había conmoción. Dice: si la versión del ex capitán Parada es cierta, el jefe del equipo de agentes de inteligencia destinados al DNI, Amado Gayol, supo pocas horas después de la masacre quién la había cometido, por boca del propio Parada. Es decir, hablaste con él después de que tú ya habías concluido que los sacerdotes jesuitas los habían mandado el ejército por lo de la radio MX. Así es. ¿Le contaste a Gayol lo que había pasado en la reunión? Así es. Cuando llegamos vimos a los cuerpos. Debe haber sido como las 7:30 de la mañana. Habían ya gente de prensa tomando fotos, así que Amado fue de regreso con Herrera Carranza. Me quedé solo allí. Yo había ido por curiosidad porque quería saber qué había pasado. Había tensiones en el ejército, en la DNI, hubo insubordinaciones durante toda la ofensiva. Yo estaba muy afectado. Era evidente que los habían matado el ejército. ¿Por qué era evidente? Sí, en la radio interna nos dicen que fue por resistirse al arresto. En la cadena radial había escuchado que le estaban echando la culpa al FMLN. La masacre de la UCA fue un crimen premeditado. El cateo realizado 2 días antes en la Casa Curial estuvo a cargo de los mismos soldados que llevaron a cabo los asesinatos en la madrugada del 16 de noviembre, el batallón Atlacat de las Fuerzas Especiales. Algunas de sus unidades habían sido movilizadas justo esos días hacia la escuela militar, donde recibieron las órdenes para llevar a cabo ambas acciones. El coronel Carlos Camilo Hernández Barahona, entonces subdirector de la escuela militar, confesó en una entrevista haber entregado un rifle tipo AK-47, que era de los que usaba la guerrilla, a oficiales del batallón Atlacat para que con ese rifle se asesinaran a los sacerdotes. De esta manera podrían responsabilizar al FML en el crimen. Me regresé después a ver a Herrera Carranza. Le reclamé que cómo era posible que estuviéramos encubriendo el hecho. Ya habíamos hablado de lo estúpido de intentar encubrir este tipo de hechos un año antes.
cuando la masacre de San Sebastián. En septiembre de 1988, en San Sebastián San Vicente, soldados de la Quinta Brigada, bajo las órdenes del mayor Mauricio Beltrán Granados, ejecutaron a 10 campesinos, previamente capturados y sometidos y plantaron evidencia para responsabilizar de los homicidios a fuerzas guerrilleras, solo tras una visita del vicepresidente estadounidense Dan Quayle en febrero de 1989, en la que exigió castigo a los responsables. Fue investigada la masacre. El prestigio del ejército quedó muy dañado, particularmente en Estados Unidos, que era el país que proveía la mayor parte de la ayuda militar a El Salvador. El 16 de noviembre de 1989, apenas horas después de la masacre de los jesuitas, la operación de descubrimiento ya había iniciado. En la tarde hubo otra reunión de oficiales, sigue parada. El coronel Roberto Pineda Guerra nos dijo que ya la investigación estaba en manos de la Comisión de Investigación de los Derechos Delictivos y que no habláramos con nadie. Yo supuse que se refería a que no le dijéramos a nadie lo de la mañana, que especialmente no habláramos con los norteamericanos. Pensé que lo decía porque mi esposa era capitán del ejército estadounidense y trabajaba en la parte administrativa del Mill Group, la sección de militares estadounidenses de la embajada. Toda la DNI sabía que había sido el ejército, pero nadie hablaba de ello. El 9 de diciembre el presidente Cristiano ofreció $250,000 a quien diera información sobre los autores de la masacre. ¿De qué te sirven $250,000 si estás muerto? Pocas semanas después, y ya ascendido a capitán, Parada fue asignado a la agregaduría militar en Washington, junto con el coronel Carlos Armando Avilés, miembro del Estado Mayor Conjunto, y el capitán Salvador Giralt Barraza, los tres bajo las órdenes del general Adolfo Blandón. A mediados de diciembre estábamos preparándonos para el viaje a Washington con el coronel Avilés y el capitán Barraza. Avilés había estado a cargo de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, que ya había iniciado la investigación de la masacre de los jesuitas algún tiempo antes, y nos dijo que pasáramos a visitarlos. No estaba el comandante y era su fiesta navideña. Avilés les dijo unas palabras, les dijo que era importante que investigaran bien el crimen. Uno de los investigadores le preguntó qué pasaría si las investigaciones apuntaban a la Fuerza Armada. Él le respondió que era necesario que la verdad saliera a relucir. Otro día Avilés nos hizo un comentario que había escuchado que Benavides estaba involucrado. Yo le dije que la DNI desde el primer día manejábamos que había sido la Fuerza Armada. Todo el mundo sabía, pero nadie quiso decir nada por temor, por incertidumbre. El coronel Avilés ya no se fue a Washington. Pocos días después de aquella visita a la CIHD, un mayor estadounidense llamado Eric Buckland, que había estado asignado a El Salvador como asesor del Comando de Operaciones Psicológicas del Estado Mayor Conjunto que dirigía el coronel Avilés, dijo haber escuchado del propio Avilés que tropas del batallón Atlacat, obedeciendo órdenes del director de la Escuela Militar, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, habían cometido el asesinato. Los asesores militares estadounidenses y los agentes de inteligencia de ese país, al parecer, oficiaban abiertamente en todas las instalaciones militares. Tenían también oficinas en el Centro de Operaciones Conjuntas de la Fuerza Armada justo en los días del asesinato de los jesuitas. Varios asesores militares estadounidenses estaban impartiendo entrenamiento al batallón Atlacat. Los aparatos nocturnos que los asesinos utilizaron la noche del crimen pertenecían a los asesores norteamericanos. Según Doguet, uno de ellos dijo después que se los habían llevado sin permiso. Buckland estaba fijo en las oficinas del Estado Mayor y según él mismo declaró que tenía una relación muy cercana con el coronel Avilés. En su primera declaración incluso dijo que días antes del asesinato había acompañado al coronel Avilés a visitar al coronel Benavides a la escuela militar, y aunque no participó en la reunión, testificó que Avilés le contó que Benavides quería asesinar al rector de la UCA. Posteriormente Buckland se retractó de esta parte de sus declaraciones, pero sostuvo las demás. El traslado del coronel Carlos Avilés a Washington se suspendió y se quedó en San Salvador para negar las declaraciones de Buckland. Parada y Barraza sí se unieron a la agregaduría militar de la embajada en enero de 1990. Parada dice que casi un año después, durante un viaje en San Salvador, encontró a Herrera Carranza atemorizado. En un viaje a San Salvador me encontré con Herrera Carranza, dice, y me pidió que si me llamaban a declarar dijera que él se había enterado a través de la radio comercial, no de la radio interna. Tenía miedo. Pocos días después lo trasladaron a Morazán, lo mandaron a Gotera con un grupo de soldados, cosa que no era usual. Fue el único muerto.
Me dijeron que de un tiro en la espalda, muy raro. En marzo de 1991, Parada fue llamado a declarar ante la Comisión de Investigación de Derechos Delictivos antes de viajar a San Salvador, y conociendo el destino del capitán Herrera Carranza, dejó escrito su testimonio con una nota al final. Esta información para ser revelada solamente en caso de que mi muerte o desaparición impidan mi testimonio personal. 2 meses después volvió al país para declarar ante el juzgado cuarto de paz que llevaba el proceso. Para entonces, dice Parada, el embajador estadounidense William Walker, ante la falta de colaboración del ejército para esclarecer el crimen, y es posible que Walker desconociera la información que tenían agentes de inteligencia de su país, comenzó a presionar para investigar el encubrimiento. Volví en mayo a San Salvador a declarar otra vez ante el juez Zamora. El embajador Walker me pidió que le llevara un mensaje al coronel René Emilio Ponce, que estaba cansado de la falta de cooperación del alto mando y que quería resultados. Se lo dije a Ponce. Me dijo que era la segunda vez que le enviaba este mensaje. Casi 3 décadas después del crimen, el crimen continúa impune. Ante los esfuerzos de la Audiencia Nacional de España y las órdenes internacionales de captura contra 17 militares salvadoreños, a los que acusa del crimen. 4 de ellos fueron detenidos en territorio salvadoreño en febrero de este año. Uno más, el coronel inocente Orlando Montano, guarda prisión en Estados Unidos por violaciones a las leyes migratorias y a guardar resolución del pedido de extradición del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España. El capitán Luis Parada obtuvo su baja del ejército el 31 de octubre de 1994, pero se quedó en Estados Unidos junto a su esposa. Ya obtuvo un doctorado en Derecho Internacional. Posteriormente fue contratado por el despacho norteamericano Foley Oak como miembro de ese despacho. El abogado Luis Parada se subió el pasado 4 de noviembre a una tarima de la plaza central de Sensuntepeque para hablar ante unas 200 personas reunidas para celebrar el triunfo judicial de El Salvador contra la compañía Pacific Rim, hoy Oceana Gold, y sus aspiraciones de exploración minera en Cabañas. El ex militar es hoy el jefe del equipo de abogados que representó a El Salvador ante el CIADI, un centro internacional de arbitraje del Banco Mundial, en el que la minera interpuso su demanda. A Sensuntepeque llevó copias de la sentencia para entregarlas a manera de reconocimiento a la mesa contra la minería y a familiares de activistas cuyos asesinatos han sido vinculados a su oposición contra la explotación minera de Cabañas. Fue victoriado, respondió sonrojándose. Aún en medio de los festejos por el triunfo salvadoreño ante Pacific Rim, Parada encontró espacio para repetir lo que viene diciendo desde hace un cuarto de siglo. Quienes cometieron ese crimen deben de ser juzgados. Y al final acá el periódico dice fe de errata. Dice: en la versión inicial de este artículo se decía por error que el fiscal general en 1989 era Manuel Colorado. El nombre correcto es Mauricio Colorado.